A esta hora saludamos a Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del IES. Buenos días, Paul, y bienvenido a nuestro programa. Buenos días. Hay varios temas en el tema del IES que quisiera abordar, así que vamos a tratar de ir lo más rápidamente posible. Quisiera empezar por lo más reciente, y es el tema de los diezmos, que han sido detectados, se descontó de las cuentas personales de varios funcionarios del IES y terminó en cuentas que iban dirigidas a partidos políticos y movimientos de Richard Espinosa y de algunos otros funcionarios que acompañaron esa gestión y las anteriores también. ¿Qué se puede decir ahí? Janet, muchas gracias. Permítame simplemente hacer una pequeña introducción, quizás de 30 segundos. Ratificar que el Gobierno Nacional está profundamente empeñado en la defensa y en la prioridad del ámbito de lo social. Es decir, obviamente el Seguro Social está dentro de eso. Es decir, para el gobierno el principio y el fin de su gestión es el ser humano, es la persona, es generar equidad, generar igualdad de oportunidades para las personas, dar más oportunidades para la generación de empleo, para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Y créame que me siento sorprendido ya no como presidente del Consejo Directivo del Seguro Social, sino como ciudadano, como ecuatoriano, ver cómo desde Bélgica, como desde un cómodo ático en Europa, se genera una serie de infamias contra el presidente de la República, y yo quiero expresar nuestro respaldo y nuestra solidaridad con el presidente de la República, porque generar el caos en un país en donde se requiere la estabilidad, un país en donde ha recuperado la confianza incluso de los organismos internacionales, en donde se está logrando el apoyo internacional a través de créditos profundamente favorables, digamos, que van a permitir invertir más en lo social, generar mejores condiciones de vida para los ecuatorianos, y desde una posición cómoda atacar al presidente de la República creo que merece la respuesta contundente de los ecuatorianos que creemos en la paz, que creemos en un gobierno democrático, que creemos en la reinstitucionalización y que creemos en el futuro del país. Dicho esto, Janet, yo creo que es importante decir que se va corroborando lo que decíamos en nuestro diagnóstico de la seguridad social. Nosotros con los informes de Contraloría que han sido entregados ya, son 25 informes de 44, todavía faltan algunos, el diagnóstico del Seguro Social se va configurando y se va ratificando lo que habíamos dicho a inicios de este año. Lo importante es que en el marco de ese pacto, de ese Acuerdo Nacional por la Seguridad Social, todos trabajemos para sacar adelante el Seguro Social y desterrar prácticas como las que usted plantea en su pregunta, es decir, de estas prácticas de favorecerse, estas prácticas que son irregulares, que son ilegales y que de ninguna manera pueden ser atentatorias contra la voluntad de las personas. Es decir, que un ciudadano quiera aportar a un club social deportivo, una organización o institución religiosa o incluso una organización política, en tanto y en cuanto sea voluntario. Pero si existe una extorsión, una especie de presión al funcionario público, nosotros por lo menos no lo vamos a permitir. Son prácticas que no las vamos a implementar de ninguna manera en una institución tan importante como el Seguro Social. Digamos, lo que hay ahí es esta práctica, y que se ha dado a todo nivel y en distinto tipo de instituciones, en el sentido de que parte de la aceptación de un cargo era aceptar también voluntariamente, entre comillas, hacer este tipo de donaciones para partidos políticos, para organizaciones, movimientos, o a veces hasta para que iban dirigidos a las cuentas personales de determinados funcionarios. Hablo no solamente del IES, sino que ya esto ya se ha visibilizado en todo tipo de institución nacional y local. Eso, como usted dice, es una práctica absolutamente pues no aceptable. Pero quisiera preguntarle algo puntual ahí. El señor Richard Espinosa está directamente involucrado en esta práctica. Sin embargo, lo tenemos en Canadá, no como funcionario del gobierno, pero sí a su esposa. Él no pudo asumir ese cargo porque estaba cuestionado por Contraloría, precisamente por todo lo que ha hecho en el IES, pero estamos manteniendo como ecuatorianos a una familia que finalmente ha vivido, por ejemplo, de este tipo de prácticas, que es responsable de gran parte de la situación en la que está ahora el IES. ¿No han pensado por ahí también dar una demostración de que se quieren corregir las cosas y que se quiere limpiar también al Estado? Mire, Janet, nosotros, como lo hemos dicho varias veces, y yo lo he dicho en este mismo espacio en reiteradas ocasiones, hay que ser respetuosos de la institucionalidad. Es decir, hoy tenemos un informe de Contraloría que establece efectivamente responsabilidades, y es un informe que deberá ser ratificado porque hay un debido proceso en donde los involucrados o las personas que de alguna manera están inmiscuidas, digamos, en esta práctica, en este informe en concreto sobre los diezmos, que tendrán que responderle a la Contraloría y presentar sus pruebas de descargo.
Si la Contraloría, en la hipótesis de que se ratifique, porque podría esto suceder, digamos, ya las personas tendrán que responder y tendrán que responder donde quiera que estén. Es decir, lo que ha dicho el presidente de la República, y creo que es una práctica que deberíamos asumirlo todos en el país. Es decir, las personas deben ser responsables por la consecuencia de sus actos, de sus acciones. Y cualquiera que ésta sea, donde quiera que esté, tendrá que responder ante el país y tendrá que responder ante los órganos de Contraloría y por qué no, ante otro tipo de instituciones del Estado ecuatoriano. Lo importante, yo creo, Janet, es que es fundamental que nosotros sentemos las bases sólidas, y yo creo que el presidente, y yo me permito decirlo como su representante ante el Consejo Directivo de la Seguridad Social, ha sentado bases sólidas para decirle al país, hagamos del país un país honesto, un país de principios, un país de valores, no solamente por la coyuntura política, no solamente por la coyuntura del país, sino pensemos en las futuras generaciones, que las futuras generaciones vean como una práctica común los principios y los valores, no lo contrario. Entonces, en esa línea de conducta, el mandato que nosotros hemos asumido del presidente es sacar adelante la seguridad social. Sacar adelante la seguridad social a través de este acuerdo nacional en donde discutamos los temas estructurales de la seguridad social, en donde resolvamos los problemas estructurales diciéndole a la gente la verdad, diciéndole a la gente cuál es la situación real del Seguro Social, sin ocultar información, sin dejar de decir los temas puntuales, incluso las cifras, los detalles de la institución, y obviamente con un plan al corto, al mediano y a largo plazo. Y en ese sentido, vamos a dos cuestiones puntuales. Uno de los problemas graves que tiene en este momento el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es que se amplió el servicio a las familias de los afiliados, pero no se incrementó los ingresos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esa es una realidad, la radiografía está clarísima. ¿Qué proponemos hacer ahí? Porque no podemos, digamos, esperar a que la gente nos diga uno por uno que sí acepta. Ese es uno de los grandes problemas. ¿Qué hacemos ahí? Es uno de los grandes problemas y podemos sumar otros. Por ejemplo, las enfermedades catastróficas tampoco tienen financiamiento. Enfermedades catastróficas que quizás son las que requieren del apoyo solidario de la institución de la Seguridad Social y el apoyo solidario de los afiliados. Es decir, cuando uno tiene una enfermedad catastrófica, digamos, se le cae el mundo no solamente para la persona enferma con una enfermedad de estas características, sino para la familia entera. Entonces ahí se debe aplicar la solidaridad. Por eso nosotros lo que decimos en estos temas fundamentales, estructurales, como el tema del financiamiento a la atención a los menores de 18 años, a los hijos de nuestros afiliados, son temas que deben discutirse en el acuerdo nacional. Usted me preguntará, ¿y por qué no se lo hace de manera unilateral desde el Consejo Directivo? Porque siendo una decisión técnica, probablemente, y como lo es, digamos, es necesario que tenga viabilidad política y social. Es decir, en el mundo y en América Latina, en Iberoamérica, ya se ha hecho acuerdos nacionales por la seguridad social. Y esos acuerdos nacionales le sientan a todos los actores en una mesa y se toma una decisión común en donde se define política pública de la seguridad social pensando en la sostenibilidad, es decir, pensando en las futuras generaciones, Janet. Es decir, nosotros creemos que quienes estamos hoy aportando a la seguridad social también tenemos derecho en algún momento a tener una pensión jubilar digna. Digamos, entonces hay que hacer una apuesta y hay que definir política pública para esa sostenibilidad. En ese sentido también, y como se ha tomado dinero de las pensiones jubilares para poder financiar todos estos gastos que implica atender a los hijos menores de 18 años y a las esposas o esposos de los afiliados, entonces ahora resulta que quienes aportan para poder tener ese derecho a tener una pensión jubilar, ya quizás hay una generación que no alcance a recibirla. Y por esa razón también hay que tomar otra dura decisión, y es incrementar la edad para jubilarse y segundo, incrementar los aportes que hacen patronos y que hacen también los afiliados. Todos esos temas que son de trascendencia, créame que la única forma de que sean viables en su aplicación, digamos, tiene que ser producto de una discusión previa y luego de una decisión de carácter colectiva. Es decir, insisto, no solamente tienen que ser decisiones técnicas, sustentadas incluso desde el punto de vista actuarial, que es un tema que tanto se discute en la seguridad social, sino que tienen que ser también decisiones con el sustento político y social, es decir, que sean viables político y socialmente. Pero mire, Janet, pero no se puede sujetar solamente a eso, porque políticamente pueden decir que no quieren golpear más el bolsillo de los afiliados, que realmente es muy duro y es consecuencia de todas estas barbaridades que hicieron, sobre todo en los últimos 10 años, pero digamos, si se prioriza lo político a lo técnico, el instituto va a terminar en la quiebra. Mire, yo no creo que digamos, debamos poner en un punto en el donde se priorice el tema político o el tema social o la viabilidad social. Yo creo que tiene que haber un equilibrio. Los ecuatorianos, yo creo que en ese sentido tenemos un estado de madurez
en donde podemos llegar a consensos, en donde podemos llegar a acuerdos y en donde podemos definir política pública, donde podemos definir una estrategia para sacar adelante el Seguro Social. Yo creo que si le ponemos en blanco y en negro, si no tomamos decisiones, no vamos a tener seguridad social para el futuro. Si no tomamos decisiones responsables, todos los actores involucrados en materia de la seguridad social, y me atrevo a decir los actores políticos que deben actuar con absoluta y total responsabilidad, no vamos a tener seguridad social. Entonces, sentémonos en esa mesa de trabajo, sentémonos en esa construcción de ese acuerdo nacional para que precisamente estas u otras decisiones sean viables. La ventaja es, y permítame decirle ya de este recorrido de casi 2 meses, un poco más en el Seguro Social, es que no solamente estas opciones que usted plantea son posibles de implementar, hay otras. Y precisamente queremos ponerla en la mesa de trabajo, en la mesa de discusión para que podamos sacar adelante el Seguro Social. Pero por ejemplo, a esto de cómo podemos atender a los familiares y cónyuges de los afiliados, ¿qué otra alternativa hay a no aportar más? Bueno, hay que aportar más para poder cubrir los costos de esa atención. Discutamos la voluntariedad. Es decir, de pronto ese servicio puede ser un ejercicio voluntario del afiliado. Es decir, quiero atención para mis hijos menores de 18 años, sí o no. Es decir, en algunos casos, si usted me pregunta, en mío personal, yo voy a contribuir a favor de mis hijos, porque seguramente una atención compleja que pueda tenerse desde el punto de vista médico, solamente la seguridad social va a poder atender a mis hijos. Pero digamos. Eso implica probablemente aportar algo más, es decir, pero puede ser también sujeto a un proceso, insisto, de una decisión voluntaria, en este caso del afiliado, como son los seguros. Es decir, los seguros no le prestan a usted un servicio que no está financiado. Digamos, no se diga, el Seguro Social requiere efectivamente tener la sostenibilidad financiera adecuada. Pero Janet, mire, es importante también decir que al corto plazo estamos actuando y debemos actuar como seguridad social, porque si bien el acuerdo se lo va a desarrollar a lo largo de este año, esperamos nosotros que en el mes de septiembre o octubre podamos ya llegar a la suscripción del Acuerdo Nacional por la Seguridad Social, vamos a implementar acciones puntuales. En materia de salud, tenemos un déficit de oferta en primer nivel, lo hemos discutido varias veces. Es decir, es necesario que nosotros al 80% de nuestros afiliados que requieren una atención en primer nivel, que son enfermedades básicas, es decir, un dolor de cabeza, un dolor de estómago, etcétera. Chuchaqui dijo el director de la Chacao. Alguien dijo Chuchaqui, ¿verdad? Es decir, eso tiene que estar atendido en nuestros centros de salud. No pueden ser atendidos en un hospital. El costo de atención, primero, de una enfermedad de esas características, de una dolencia de esas características, es mucho mayor que en un centro de salud. ¿Qué le hace falta para poder direccionar al 80% de los afiliados a esa atención primaria? Un modelo que ya lo estamos implementando. A partir del mes de marzo vamos a incrementar nuevos prestadores en atención de primer nivel, sin incrementar el costo global o el presupuesto global del Seguro Social en materia de salud en todo el país. Y si vemos este gráfico, no sé si es posible. Esta cámara de acá, ¿no es cierto? Vemos cuál es la cobertura en este momento con el Seguro Social, con nuestros prestadores de primer nivel, que son 47. El Seguro Social campesino, que va a ser sometido a una reforma, a una reestructuración, sobre todo en el mecanismo de atención, haciéndolo más eficiente, prestando los servicios que corresponde, tiene 659 dispensarios. Y vamos a sumar 80 nuevos prestadores externos, que mire usted la cobertura que nos va a dar a nivel nacional. Es decir, el 80% de nuestros afiliados van a tener la posibilidad en 786 centros de salud de atender estas medidas de carácter ¿Esos centros básico de salud se van a equipar mejor, se van a implementar mejor, se van a dotar de mejores, digamos, servicios? Porque en este momento hay muchos que están desmantelados. Así es, y con un mecanismo de direccionamiento adecuado a través de un call center que va a estar integrado, inclusive, esperamos nosotros, ¿por qué no?, con el Ministerio de Salud, vamos a derivar y vamos a dar la atención oportuna a nuestros usuarios. Pero no solamente eso, sino que vamos a ahorrar costos. Es decir, tenemos que ser mucho más eficientes en la prestación del servicio de salud. Y a eso hay que sumar también un mecanismo de adquisición de medicamentos e insumos que no deja de ser importante, Janet. Son $500 millones al año y que requiere efectivamente un mecanismo que sea más eficiente, que permita una adquisición mucho más racional, que no se malgasten los recursos de los afiliados, también nos va a permitir mejorar las condiciones de infraestructura. Y ese tema podríamos pasarnos otro programa entero hablando sobre el tema de la calidad de las medicinas, pero solamente una pregunta puntual. Claro. De todos los análisis que yo he hecho sobre el tema de las medicinas en el servicio de salud pública, hay algo claro. Aquí en el Ecuador se compran copias de medicamentos que no se pueden verificar si son de buena calidad o no, porque el Ecuador, no vamos a ahondar, no tiene en este momento la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué no dirigimos y no volcamos todos esos recursos a la compra de genéricos? Que genéricos sí hay de excelente calidad, y hay genéricos hindús de excelente calidad. Deben saber que el 80% de las medicinas
que los Estados Unidos da a sus afiliados o a los ciudadanos a través del servicio de salud pública son genéricos hindús. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo, Paul? Yo creo que hay que hacerlo, es decir, yo creo que pasa también por un asunto cultural, es decir, de esta falsa concepción de que el medicamento de marca es el único que sirve. Los medicamentos genéricos tienen los principios activos necesarios para curar las enfermedades, para dar el tratamiento adecuado a los pacientes. Efectivamente pasa por un tema cultural y pasa también por establecer mecanismos racionales en la adquisición de medicamentos y insumos. Fíjese usted, un tema que a mí me sorprende profundamente. En este momento ya se adquieren más insumos, es mucho más costoso los insumos, es decir, el presupuesto se destina en un 60% para insumos versus un 40% para medicamentos. Y en medicamentos tenemos una tabla, en medicamentos tenemos ya un proceso de contratación pública establecido que nos permite de alguna manera ser más eficientes. En insumos no, es decir, tenemos que trabajar en eso efectivamente para mejorar la calidad del servicio y la prestación. Bueno, pues habrá que seguir discutiendo y debatiendo el tema. En todo caso, tenemos ya planteado el plan. Estamos por el camino correcto, Janine, y eso es lo importante. Y la ciudadanía debe tener confianza de que el presidente de la República, el gobierno nacional, está empeñado en sacar a la seguridad social adelante. Paul Granda, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.